El molinillo de café zumbaba, moliendo los granos para su espresso matutino. Valerie Kingsley se encogió al oír el sonido y miró el reloj. Eran las 7:30. Esa era la hora a la que Ted solía salir de la ducha y empezaba a prepararse para ir a trabajar, haciendo coincidir meticulosamente su corbata con su camisa. Hoy el cuarto de baño estaba en silencio. Su marido aún dormía tras la larga reunión con un cliente de la noche anterior. Su casa adosada de 2 plantas en los suburbios de Boston se iba llenando poco a poco de sonidos matutinos. El lavavajillas zumbaba, el aire acondicionado crujía en silencio, el reloj antiguo del salón hacía tic-tac, un regalo de inauguración de sus padres. A Valerie le encantaban esos momentos de apacible silencio antes de que empezara el ajetreado día. Sacó la nata de la nevera, fijándose con el rabillo del ojo en el estante vacío donde solían estar los recipientes de comida. Ted apenas había cenado en casa las últimas semanas, alegando una apretada agenda de trabajo. Su bufete prosperaba. Hacía poco había ganado un importante caso de división de bienes y ahora mencionaba con frecuencia a posibles nuevos clientes. Valerie no podía decir que su matrimonio estuviera en crisis. Más bien, en sus 5 años juntos, simplemente se habían vuelto más autónomos, cada uno inmerso en su propio trabajo. Su pequeña pastelería, Sweet Dreams, le exigía mucho tiempo y energía, sobre todo ahora, en vísperas de la temporada de bodas. Ted se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia, a veces incluso dormía en el sofá-cama. En la mesa de la cocina estaba el último número del Boston Globe. Valerie pasó los ojos por los titulares mientras sorbía su café. Los primeros rayos de sol entraban por la vidriera, coloreando la encimera con un brillo caprichoso. Habían elegido esta casa juntos. Ted había insistido en el barrio de lujo y ella se había enamorado del acogedor patio trasero con su pequeño cenador. «Buenos días». La voz ronca y somnolienta de Ted la hizo estremecerse. «¿Qué hay de interesante en el periódico?» «La política, sobre todo. ¿Quieres café?» «No hay tiempo». Se anudaba la corbata apresuradamente, mirándose en el espejo del pasillo. «La reunión es a las 8. Tengo papeles que revisar». Valerie observó en silencio cómo se arreglaba su marido. Últimamente lo miraba cada vez más desde fuera. Alto, esbelto, con unas arrugas apenas definidas alrededor de los ojos. A sus 37 años, Ted tenía exactamente el aspecto que debe tener un abogado de éxito, seguro de sí mismo, respetable, con un ligero descuido en sus movimientos. «¿Están bien tus padres?», preguntó revisando el contenido de su maletín. «Creo que sí. Voy a visitarlos este fin de semana. ¿Por qué no vienes conmigo?» «Lo siento, cariño. Tengo una reunión importante el sábado. Salúdales de mi parte». Le besó la mejilla, deprisa, casi mecánicamente, y se dirigió a la puerta. Valerie lo miró, frotándose el lugar donde la había besado. Por las mañanas solían hablar un poco sobre los planes del día. Se oyó un ruido metálico en el pasillo. Ted debió de tocar un jarrón de cristal con las prisas. Valerie se apresuró a ver si se había roto algo. El jarrón seguía allí, pero las llaves de su coche brillaban en el suelo. Al recogerlas, vio un llavero desconocido, una pequeña herradura de plata. Qué raro, a su marido no le solían gustar esas baratijas. Iba a ser un día ajetreado, 3 tartas de boda esta semana, y tenía que terminar los diseños y discutirlos con los clientes. Valerie terminó su café y empezó a prepararse para ir a trabajar. Al pasar junto a la foto de boda de Ted y ella, pensó por enésima vez que debería cambiar el marco. El dorado estaba descolorido y se desprendía por partes, pero como de costumbre, se olvidó de ello una hora más tarde. La ayudante de Luis la esperaba en la pastelería, limpiando lentamente los escaparates. La mujer de pelo gris había trabajado aquí con la anterior propietaria y conocía todos los secretos de un buen merengue. Valerie apreciaba no solo su experiencia, sino también su sereno juicio. Ha llamado la S.R.A. Kingsley, la novia del cisne blanco.
Quiere añadir flores frescas a la tarta. Espero que no sean orquídeas. Amarillean la crema. No, algo más tradicional. Anoté los detalles. El día siguió como de costumbre, amasando, glaseando, consultando a los clientes. Por la tarde, me dolía un poco la espalda de estar tanto tiempo de pie en el escritorio. Valerie miró el reloj. Eran las 7. Antes corría a casa a esa hora para preparar la cena a su marido. Ahora podía quedarse hasta tarde y terminar sus bocetos. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Ted. Tarde esta noche, no me esperes despierta. Contestó con un rápido "Bye-so", reprimiendo el impulso de preguntarle exactamente a qué hora volvería. Últimamente esos mensajes se habían vuelto habituales, casi rituales, al igual que su invariable "y-yo" en lugar de la hora exacta. Por la noche, sentada en la casa vacía con un vaso de vino, Valerie hojeó un viejo álbum de fotos. Aquí, ella y Tad en su graduación de la Facultad de Derecho. Él sonriente, ella acurrucada contra su hombro. De luna de miel en Italia, una fiesta de inauguración en esta casa. Cada año había menos fotos de ellos juntos, como si sus vidas siguieran trayectorias diferentes. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su madre. Cariño, ¿no te has olvidado? Te esperamos para comer el domingo. Valerie sonrió. Su madre siempre temía que su hija se olvidara de las tradiciones familiares. En todos estos años, sin embargo, ella no se había perdido ni una sola comida de domingo, excepto que Ted no había estado mucho en los últimos meses. Se dormía con el tic-tac del reloj en el salón, sin esperar nunca a su marido. En algún lugar entre el sueño y la realidad, pensó que mañana debería comprobar el seguro de la pastelería, que estaba a punto de vencer. Pero ese pensamiento se desvaneció en la oscuridad, al igual que la vaga inquietud que aparecía cada vez con más frecuencia por las tardes. Una fina lluvia de octubre lloviznaba al otro lado de la ventana, y el escaparate de la pastelería se empañaba, convirtiendo a los transeúntes en siluetas borrosas. Valerie limpió las superficies de cristal, observando que desde hacía 3 días Ted volvía pasada la medianoche. Normalmente, al menos avisaba de los retrasos, pero esta vez no había devuelto los mensajes hasta por la mañana. Louise estaba preparando croissants frescos cuando sonó el timbre de la entrada. Una mujer alta con un traje de negocios gris entró en la panadería. «Buenas tardes. Me han recomendado sus pasteles para un evento de empresa», dijo con confianza y una leve sonrisa. «Necesitamos algo especial, no banal». «Por supuesto, tenemos un catálogo con opciones». Valerie sacó una carpeta con fotos. «¿Cuántos invitados esperan?» «Unos 100. Es para Harrison y asociados». Valerie se quedó helada. Ted había trabajado con el bufete, pero nunca había mencionado el evento. «Perdone, pero ¿cuándo está prevista la fiesta?» «El próximo viernes. Una fiesta para celebrar la fusión con McCormick Plaza. Eso se estaba poniendo raro. Ted era el dueño de McCormick Plaza, pero nunca había mencionado la fusión». Valerie intentó mantener una expresión profesional mientras discutía los detalles del pedido con el cliente. Cuando dejó el depósito, Luis dijo en voz baja: «Tu marido no tiene prisa por compartir la noticia. Quizá quería darle una sorpresa». Valerie no podía creer sus propias palabras. Por la noche decidió cocinar el filete favorito de Ted, con la esperanza de pillarle en casa. Pero a las 9:30 llegó el mensaje de siempre: «Negociaciones importantes. Llegaré tarde». Valerie se sentó a la mesa de la cocina, mirando cómo se enfriaba la cena. Antes, Ted siempre había llamado si se retrasaba, contándole cómo le había ido el día. Ahora sus mensajes eran cada vez más cortos. Sacó su teléfono y abrió el calendario compartido con su marido, una costumbre que había mantenido desde que su relación había comenzado. Pero las últimas entradas eran del mes pasado. Al otro lado de la ventana llovía a cántaros, y Valerie recordó que hacía 3 años Tad y ella habían salido a pasear con el mismo tiempo.
Él había olvidado su paraguas y la había cubierto con su chaqueta, y se habían reído y besado bajo la lluvia como adolescentes. Ahora aquel recuerdo parecía un fotograma de la película de otra persona. A la mañana siguiente se dio cuenta de que Ted se había puesto una camisa nueva, azul oscuro con gemelos que ella nunca había visto. Nunca le gustaba comprarse la ropa, solían ir juntos de compras. Bonitos gemelos, dijo ella con indiferencia. Oh, son un regalo de un cliente, se apresuró a terminar el café. Hoy tengo una reunión importante, así que no me esperes para cenar. Antes de que ella pudiera preguntar por la fusión, Ted había salido por la puerta. Sobre la mesa había dejado una tostada sin comer y una servilleta arrugada que siempre había doblado cuidadosamente y tirado a la papelera. A la hora de comer, su madre llamó. «Cariño, ¿sabes por qué Ted se interesó por las escrituras de nuestra casa? ¿Qué escrituras?» Vino ayer y dijo que quería ayudarnos a refinanciar la hipoteca, pero parece que estamos pagando bien. Valerie sintió un escalofrío. Ted no había mencionado que iba a ir a casa de sus padres. ¿Por qué se interesaba ahora por su hipoteca? «Mamá, te llamo luego, ¿vale?» Abrió el navegador y encontró el sitio web de Harrison & Associates. En la sección de noticias no se mencionaba ninguna fusión pendiente. Este tipo de operaciones suelen mantenerse en secreto hasta el último momento. Esa noche, mientras ordenaba el cesto de la ropa sucia, Valerie encontró un cheque de la tintorería. Estaba fechado el miércoles pasado, el día en que Ted supuestamente había trabajado hasta tarde en la oficina. La tintorería estaba en la otra punta de la ciudad, lejos de sus rutas habituales. Durante la cena, que volvió a tomar sola, Valerie repasó otras pequeñas cosas que habían empezado a llamarle la atención. Ted había dejado de dejar el teléfono en la mesilla de noche. Empezó a ducharse con frecuencia nada más llegar a casa. Había una nueva colonia, más ácida que su habitual aroma amaderado. En el dormitorio, abrió el armario de sus cosas. En el estante superior había una caja de gemelos desconocida, azul con relieve dorado. Dentro había un recibo de una joyería. Valerie cerró la caja lentamente. Ted nunca compraba joyas sin ella, decía que no sabía nada de esas cosas. Pasó la noche en vela, escuchando el ruido de los coches. Ted volvió hacia las 2, oliendo a whisky y a perfume de otra persona, un olor muy tenue que debía de estar intentando quitarse. Mientras fingía dormir, Valerie sintió que su marido se acostaba suavemente a su lado, con cuidado de no despertarla. Por la mañana, por primera vez en mucho tiempo, observó detenidamente la fotografía de su boda en el pasillo. Rostros jóvenes y felices, Ted cogiéndole la mano con tanta fuerza como si tuviera miedo de soltarla. Recordó sus palabras de aquel día: «Prometo ser siempre sincero contigo». En el trabajo, Valerie decoraba mecánicamente una tarta para la fiesta de cumpleaños de un niño, y retazos de recuerdos se arremolinaban en su cabeza. Cómo Tad se había estremecido recientemente cuando ella había cogido su teléfono para hacer una foto. Cómo había respondido irritado a su pregunta sobre el retraso en el trabajo. Cómo había evitado cuidadosamente mirarla a los ojos a propósito de las reuniones de trabajo. Esa noche, por primera vez en su matrimonio, ella abrió el desglose de su cuenta conjunta, varios pagos en marcos, un caro establecimiento del centro. Ted siempre había dicho que no le gustaba la comida italiana. Una factura del Hotel Ritz del martes pasado, el día en que se suponía que estaba de viaje de negocios en Nueva York. El teléfono vibró. Otro mensaje de su marido. «Importante reunión con posibles socios hoy. No me esperes levantada». Valerie miró la pantalla y por primera vez no contestó. Sacó una botella de vino, se sirvió un vaso y se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad al atardecer. El pensamiento persistía en su cabeza. Creo que sé con quién ha quedado. La lluvia seguía golpeando el alero, pero ahora el sonido ya no era acogedor, sino inquietante.
En algún lugar de mi mente crecía la certeza de que pronto tendría que tomar una decisión difícil. Octubre era inusualmente cálido y Valerie decidió ir andando al banco a pagar la factura de la pastelería. Había elegido deliberadamente una sucursal en el distrito comercial, lejos de casa. Los últimos días habían sido insoportablemente duros, sentada entre cuatro paredes, dándole vueltas y vueltas a las interminables sospechas que tenía en la cabeza. La cola del banco avanzaba lentamente. Valerie miraba a los visitantes, fijándose en los detalles de sus ropas, el hábito profesional de una pastelera, acostumbrada a fijarse en los más pequeños matices del diseño de los pasteles. La mujer alta y rubia de la ventanilla de al lado le resultaba vagamente familiar. Traje gris perla caro, peinado perfecto, movimientos seguros. La mujer se volvió y Valerie la reconoció, la misma visitante. Ahora, a la luz del día, parecía más joven de lo que parecía al principio. Tenía una gracia depredadora. Sus movimientos eran suaves pero decididos, su mirada aguda y atenta. La rubia terminó sus asuntos y se dirigió a la salida, sacando su teléfono mientras avanzaba. Valerie, obedeciendo a un impulso repentino, salió de la cola y la siguió. Fuera, la mujer se detuvo ante el escaparate de una joyería, hablando en voz baja por teléfono. «Sí, cariño, está todo formalizado. No, no hay problema. Claro, nos vemos esta noche». Su voz sonaba suave, ligeramente ronca. Valerie sintió que las náuseas le llegaban a la garganta. Había oído a Ted hablar en ese tono tantas veces, supuestamente a clientes. La rubia colgó el teléfono y entró en la joyería. Valerie dudó unos segundos y luego empujó con decisión la pesada puerta para abrirla tras ella. Dentro olía a cuero y a perfume caro. La mujer miraba a un expositor de pulseras. Una buena selección. La vendedora se inclinó sobre la vitrina. «Esta es la nueva colección, recién recibida». «Sí, muy bonita». Ted dijo que tenían una gran selección. Valerie sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Retrocedió lentamente hacia la salida, pero la mujer rubia se dio la vuelta. «Oh, qué reunión. Eres de la pastelería, ¿verdad? ¿Recuerdas que te encargué pasteles para la fiesta de empresa?» Su sonrisa era impecable, sin un ápice de vergüenza o incomodidad. Valerie se obligó a asentir. «Sí, lo recuerdo, pero el evento se canceló, ¿no?» «Tuvimos que reprogramarlo», dijo con un gesto despreocupado de la mano. «Por cierto, soy Marjorie Randall». Extendió la mano para estrecharla. En su muñeca brillaba una delicada pulsera con un colgante de herradura del mismo tipo que Valerie había visto en las llaves de Ted. «Valerie Kingsley». «Oh». Hubo un parpadeo de reconocimiento en los ojos de Marjorie, pero al instante se recompuso. «Es un placer. Sabes, tus pasteles son maravillosos, especialmente los que llevan crema de lavanda». Hablaba despreocupadamente, como si fueran viejas conocidas. Valerie se sintió como en una pesadilla, en medio de una joyería, charlando con la amante de su marido. ¿Desde cuándo es agente inmobiliaria? Me costó decir las palabras. Unos 5 años. Ahora mismo estoy haciendo un proyecto interesante con McCormick Plaza. Es una gran empresa, muy prometedora. Había una nota nueva en su voz, como si estuviera disfrutando de la situación. Valerie se dio cuenta de repente de que Marjorie sabía exactamente quién era. «Sí, la empresa es muy buena», se obligó Valerie a sonreír. «Mi marido ha trabajado mucho para que así sea». Ahora se miraban a los ojos. Dos mujeres unidas por un hombre. Marjorie fue la primera en apartar la mirada. «Salúdale. Dile que has conocido a su socio». Se volvió hacia el escaparate, indicando que la conversación había terminado. Valerie salió, tragando con avidez el aire fresco del otoño. Retazos de frases se arremolinaban en su cabeza. «Cariño, te veré esta noche». Ted dijo. Caminó hasta su casa, a pesar de que estaba al menos a 1 hora a pie de su barrio.
Los escaparates de las tiendas reflejaban a una mujer de rostro confuso, apenas se reconocía. Los coches pasaban a toda velocidad, los transeúntes se alejaban a toda prisa, y Valerie seguía caminando, intentando comprender lo que había ocurrido. Por la noche, cuando Ted llegó a casa, preguntó, como de pasada, ¿conoces una buena joyería? Quiero hacerle un regalo de cumpleaños a mi madre. La verdad es que no, se encogió de hombros. Pregúntale a tus amigas. Valerie lo observó desanudarse la corbata, la que tenía el más tenue estampado floral. Me preguntaba si Marjorie también había ayudado a elegirla. El teléfono de Ted sonó suavemente. Leyó el mensaje y sonrió débilmente, esa sonrisa especial que había estado reservada para ella. Lo siento, tengo que atender a un cliente. Se levantó y salió de la habitación. Valerie se sentó en la silla, escuchando su voz apagada desde el estudio. En algún lugar del primer piso sonaba un viejo reloj, regalo de sus padres. El encuentro con Marjorie parecía hacer realidad todo lo que ella solo había supuesto. Ahora sus sospechas tenían un rostro, una voz, un nombre, y, por alguna razón, eso la hizo sentirse más tranquila que dolorida, como si la acuciante incertidumbre se hubiera convertido por fin en una verdad comprensible, aunque amarga. Valerie estaba sentada en su mesa de la pastelería, intentando concentrarse en los bocetos de la tarta nupcial, pero el lápiz se le congelaba sobre el papel. Sus pensamientos volvían a su reunión con Marjorie, a los pequeños detalles que ahora formaban una imagen coherente. Luis decía algo sobre un envío de fruta fresca, pero Valerie apenas podía oírla. De repente, el teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido. ¿Valerie? Soy Christine Jenkins, la secretaria del señor Harrison. Sí, al habla. Siento molestarte, pero ha habido una confusión con el papeleo. El señor McCormick dejó su maletín en la sala de conferencias después de la reunión de ayer. Hemos intentado llamar a la oficina, pero allí no contesta nadie. Valerie frunció el ceño. Ted dijo que ayer estuvo trabajando hasta tarde en su despacho. Podría pasar a recogerlo, se ofreció. Estaré por aquí. La recepción de Harrison and Associates estaba vacía. Christine, una mujer corpulenta de mediana edad, le entregó un maletín de cuero que le resultaba familiar. Espero que no falte nada. Se fueron con tanta prisa después de la cena. ¿Se fueron? Sí, el señor McCormick y la señorita Randall. Me quedé hasta tarde con mis informes y los vi salir. ¡Qué pareja tan guapa! Christine vaciló, al parecer recordando con quién estaba hablando. Valerie sonrió amablemente. Gracias por llamar. En el coche abrió su maletín. Los documentos de trabajo habituales, una agenda, una corbata de repuesto. Un rectángulo brillante brilló entre los papeles, una fotografía. Ted y Marjorie delante de un restaurante, la mano de ella en el hombro de él, ambos sonriendo. A juzgar por sus ropas, la foto había sido tomada recientemente. En el reverso de la foto estaba escrito «Nuestro primer mes. Te quiero». La letra era desconocida pero elegante, la misma de la tarjeta de visita de Marjorie. Valerie devolvió la foto a su sitio. Se puso al volante, pero no tenía prisa por arrancar el coche. Fuera de la ventanilla lloviznaba y los transeúntes se apresuraban a refugiarse bajo los paraguas. Extrañamente, no sintió ni rabia ni desesperación, solo un cansancio ensordecedor y una especie de calma fría. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Ted. Llego tarde a una reunión. No me esperes para cenar. Valerie tarareó. Me preguntaba si recordaría siquiera la última vez que le había dicho la verdad. Marcó el número de su pastelería. Luis, no volveré esta noche. ¿Quieres cerrar tú? Por supuesto, cariño. ¿Todo bien? Sí, solo algunas cosas que arreglar. La siguiente llamada fue a la oficina de Ted, la SRA. Peabody contestó al teléfono. Oh, SRA, McCormick. El señor McCormick está en una reunión ahora mismo. Lo sé.
Marcos, mesa para 2 a las 7 o'clock. Hubo una larga pausa al otro lado. Luego la SRA. Peabody dijo en voz baja: «Lo siento mucho, querida. Estaba tratando de darte una pista. No lo sientas. Esto no tiene nada que ver contigo». Valerie aparcó delante del restaurante. Ella no quería hacer una escena o hacer una escena. Ella solo quería verlo por sí misma. Quería verlo con sus propios ojos. A las 7 menos cuarto, un taxi paró delante del restaurante. Marjorie saltó del coche. Elegante vestido negro, collar de perlas, pelo peinado. 10 minutos más tarde, Ted apareció con un ramo de rosas blancas. Valerie recordó que él se las había regalado una vez, diciendo que las rosas blancas le recordaban su primer encuentro. Se encontraron en la entrada. Ted atrajo a Marjorie hacia él y la besó suavemente, con tanta naturalidad como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Probablemente lo había hecho. Valerie arrancó el coche y se alejó lentamente. La fotografía del maletín estaba en la guantera. Al fin y al cabo, se la había llevado con ella. Ahora podía devolvérsela a su marido, junto con la demanda de divorcio. En casa, se sirvió un vaso de vino y se sentó a la mesa de la cocina. Todavía había una foto de su boda en la nevera. Tendría que quitarla. En su teléfono apareció un nuevo mensaje de Ted. «Las negociaciones urgentes se están retrasando. Llegaré muy tarde». «De acuerdo», contestó ella. Y por primera vez en mucho tiempo estaba realmente bien, tranquila y clara, sin dudas agonizantes ni conjeturas. Ahora sabía exactamente qué hacer a continuación. La cena de los domingos en casa de sus padres era una tradición que Valerie no había roto ni siquiera después de que Ted dejara de acompañarla. La pequeña casa de 2 plantas a las afueras de la ciudad guardaba tantos recuerdos. Su infancia transcurrió aquí. Aquí había traído a Ted a conocer a su familia. Aquí habían celebrado su compromiso. Su padre, William Kingsley, la recibió en la puerta con su sonrisa habitual, pero Valerie se dio cuenta enseguida de que parecía demacrado y preocupado. Las arrugas de su rostro se habían acentuado y su pelo tenía más canas. Su madre, Eleanor, se afanaba en la cocina, arreglando los platos del asado favorito de su hija. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó, mirando furtivamente a su marido. «¿Ted está ocupado otra vez?» «Sí, trabajo», empezó Valerie a ayudar a servir. «¿Cómo estás tú?» Sus padres se miraron, un rápido y casi imperceptible intercambio de miradas, pero ella pudo ver algo parecido a la culpa en ello. «Estoy bien», respondió su madre apresuradamente. «Es que hay mucho trabajo en la casa. El tejado tiene goteras y hay que repararlo». Valerie frunció el ceño. Hacía un mes su padre había dicho que habían terminado todas las reparaciones. Miró a su alrededor. Había algo sutilmente diferente en la casa. Habían desaparecido algunas de las chucherías que tanto habían gustado a su madre, el reloj antiguo del salón se había parado y había cajas de cosas apiladas en un rincón. «¿Vais a algún sitio?» «No, no. Solo hemos decidido ordenar algunas cosas viejas». Papá bajó los ojos, evitando su mirada. En la cena, la conversación no fue bien. Era como si los padres trataran de evitar ciertos temas, hablando del tiempo, de jardinería, de los nuevos vecinos, de cualquier cosa menos de lo que claramente les preocupaba. Mientras mamá fregaba los platos, Valerie subió las escaleras, aparentemente para ir al baño. En el primer piso, el ambiente parecía aún más inquietante. El armario del dormitorio de sus padres estaba entreabierto, casi vacío por dentro, como si hubieran empaquetado y guardado las cosas. En el escritorio de su padre había un montón de papeles, una tarjeta de visita de un bufete de abogados, pero no de McCormick Plaza. Al bajar las escaleras, oyó a su padre hablando por teléfono en su despacho. «Sí, señor McCormick, lo entiendo. Pero teníamos un acuerdo». «De acuerdo, le llamaré más tarde». Su voz era una inusual mezcla de irritación e impotencia. Valerie nunca había oído a su padre llamar a Ted
señor McCormick. Normalmente se limitaba a decir Banshee. Su madre seguía quejándose en la cocina, pero le temblaban ligeramente las manos. Estaba contando alguna historia incoherente sobre los vecinos, interrumpiendo y repitiéndose. En un momento dado sonó su teléfono, miró la pantalla, se puso pálida y colgó la llamada. ¿Va todo bien, mamá? Sí, sí, es solo un anuncio. Se apartó de la ventana, pero Valerie pudo verla enjugándose una lágrima. Su padre le dio un largo abrazo antes de irse, como despidiéndose. Su madre jugueteaba con los recipientes de comida, aunque normalmente se limitaba a un par de tartas. «Cuídate, niña», le dijo. «Y perdónanos si hacemos algo». «¿Perdonarnos por qué?» «Por nada. Me estoy volviendo vieja y sentimental». De camino a casa, Valerie no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Algo les estaba pasando a sus padres, algo serio, y por alguna razón pensó que Ted tenía algo que ver. Una nota de su marido la esperaba en casa. «He ido a Nueva York a una reunión de negocios. Vuelvo en 3 días». Valerie se quedó mirando la letra familiar y pensó en las manos temblorosas de su madre, la mirada ausente de su padre, los armarios vacíos y las cajas de cosas. Tenía que llegar al fondo del asunto y empezar por el despacho de su marido. Valerie llevaba 3 días sin entrar y la señora de la limpieza solo venía los viernes. Accionó el interruptor de la luz y la pesada lámpara de araña proyectó un cálido resplandor sobre la habitación. Un enorme escritorio de caoba, un sillón de cuero, estanterías con literatura jurídica. Todo parecía sólido y respetable, como el despacho de un abogado de éxito. Valerie nunca se había interesado por los asuntos de su marido. Confiaba plenamente en él. Incluso ahora, al acercarse al escritorio, se sentía incómoda, como si estuviera infringiendo alguna norma tácita de su matrimonio. Pero al recordar el rostro demacrado de su padre y las manos temblorosas de su madre, sacó con decisión el cajón superior. Dentro había un orden perfecto, carpetas con documentos, bolígrafos pulcramente firmados, tarjeteros. El segundo cajón contenía asuntos de actualidad, contratos de compraventa, poderes notariales, algunos certificados. El tercero contenía objetos personales, una corbata de repuesto, pastillas para el dolor de cabeza, una vieja fotografía de su boda, nada sospechoso a primera vista. Valerie estaba a punto de cerrar el último cajón cuando se dio cuenta de que la fotografía estaba desparejada. Al levantarla, encontró una llave de metal con un llavero en forma del número romano 3. En el estudio había 3 armarios. El primero estaba ocupado por libros. El segundo contenía carpetas de archivo. Valerie se dirigió al tercero. Antes siempre había estado cerrado. Ted había dicho que era donde se guardaban los documentos más importantes de los clientes. La llave encajaba perfectamente. Dentro había una caja fuerte empotrada, pequeña pero obviamente cara. Valerie recordó que su marido había dicho que utilizaba como código fechas que solo él podía recordar. Tecleó la fecha de su boda y la caja fuerte no se abrió. El cumpleaños de Ted tampoco dio resultado. Mordiéndose el labio, introdujo la fecha en que había conocido a Marjorie en su despacho. La cerradura se cerró silenciosamente. Dentro solo había una carpeta, una gruesa carpeta con el logotipo en relieve de McCormick Plaza. Valerie la colocó sobre el escritorio y empezó a examinar lentamente el contenido. Lo primero era la escritura de la casa de sus padres. Todas las firmas estaban en su sitio, estaba inmaculada. A continuación había una escritura complementaria que transfería la propiedad a una empresa llamada Randall Investments. Marjorie Randall es la fundadora. Luego hubo correspondencia con el banco. Resultó que no había problemas con la hipoteca de los padres. Los pagos se hicieron correctamente, no hubo retrasos en los pagos. Ted se había inventado la historia para conseguir sus firmas. Al final había un borrador de una carta comercial escrita con la familiar letra de Ted. Querida Marjorie,
Todos los documentos están listos. Los viejos firmaron sin mirar. No te imaginas lo conveniente que es tener una reputación de abogado familiar honrado. Después de vender la casa, por fin podremos empezar de cero. Valerie volvió a doblar lentamente los papeles en la carpeta. La sangre le latía con fuerza en las sienes y las náuseas le llegaban a la garganta. De repente recordó cómo Ted había consolado a su madre cuando tuvo un ataque al corazón el invierno pasado, cómo había ayudado a su padre a solicitar la jubilación, cómo había brindado por su forte aniversario de boda. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía al atardecer. En algún lugar, en una vieja casa de las afueras, sus padres hacían las maletas sin saber a dónde ir. Y su yerno, en quien confiaban como en su propio hijo, planeaba vender su casa a su amante. La carpeta contenía otro papel, un acuerdo preliminar para vender la casa a un promotor inmobiliario. El importe del acuerdo era varias veces superior al valor real. Al parecer, la parcela había llamado la atención de uno de los grandes promotores. Valerie sacó su teléfono y fotografió todos los documentos. Luego, devolvió con cuidado la carpeta a la caja fuerte, cerró el armario y volvió a guardar la llave. Todo debía quedar como si nadie hubiera tocado esos papeles. Bajó al salón y se sirvió un whisky por primera vez en años. Se sentó en una silla, mirando las fotos familiares de las paredes. Aquí estaba Ted cogiéndola de la mano en su fiesta de compromiso. Aquí ella y sus padres en un picnic. Aquí las navidades juntos. Sonó su teléfono, un mensaje de su marido. Todo va genial. Estaré en casa pasado mañana. Besos y cariños. Valerie sonrió. Me pregunté si había escrito ese mensaje antes o después de conocer a Marjorie. Tomó otro sorbo de whisky, sintiendo crecer en su interior una rabia fría y tranquila. Bueno, si Ted pensaba que podía arruinar la vida de sus padres impunemente, estaba muy equivocado. Era hora de tener una conversación seria, y no solo con él. Tras una noche en vela, Valerie llegó a casa de sus padres por la mañana temprano. En el jardín, su padre podaba metódicamente los rosales, un pasatiempo favorito que solía calmarle los nervios. Cuando vio a su hija, se desplomó, como si esperara una conversación difícil. «Papá, tenemos que hablar. ¿Está mamá?» «En la cocina. Está preparando el desayuno, pero nadie tiene hambre. La casa olía a canela y vainilla. Mamá estaba horneando bollos como hacía siempre en los momentos de excitación. Ya había una impresionante montaña de productos horneados sobre la mesa. «¿Valerie?» Eleanor se limpió las manos en el delantal. «¿Ocurre algo?» «Sentaos, por favor, los dos». Sacó una carpeta con copias de los documentos que había hecho el día anterior. Sus padres se miraron y Valerie vio que su padre cogía la mano de su madre. «Cuéntame cómo fue, desde el principio». Eleanor bajó los ojos, alisando las inexistentes arrugas del mantel. William suspiró pesadamente. «Empezó hace unos 3 meses. Ted vino por la tarde y dijo que tenía malas noticias. Al parecer, el banco iba a casi duplicar los intereses de la hipoteca». «Estábamos muy asustados», añadió la madre en voz baja. «Ya sabes que la pensión es pequeña y la casa es todo lo que tenemos». «¿Te enseñó los documentos del banco?» «No», mi padre negó con la cabeza. Dijo que la información le había llegado extraoficialmente de un conocido del banco. Se ofreció a ayudar, a transferir temporalmente la casa a su nombre, a negociar una reestructuración. Valerie escuchó cómo sus padres se turnaban para hablar de las visitas de Ted, de sus argumentos persuasivos, de cómo la apresuraba a firmar los papeles. Siempre venía por la tarde, cuando estaban cansados del trabajo del día. Traía una caja de los pasteles favoritos de Eleanor. Le preguntaba a su padre por el jardín. «¿Es esta la mujer que viste? ¿Marjorie Randall?» «Una vez». Madre se estremeció. «Vino con algunos papeles. Estaba tan bien arreglada. No dejaba de sonreír diciéndonos que estábamos tomando la decisión correcta». «¿Qué firmaste exactamente?»
Un montón de papeles. Papá se frotó el puente de la nariz. Ted lo explicó, pero todo con muchas palabras. Dijo, no te preocupes por eso, es solo redacción estándar. Valerie extendió copias de los documentos sobre la mesa. Aquí está el acuerdo de compra. Aquí está la escritura de cesión. Y aquí está el extracto bancario. Nadie iba a subirte el tipo de interés. Tus pagos estaban en orden. Eleanor sollozó, cubriéndose la cara con las manos. William se quedó quieto, mirando los papeles como si los viera por primera vez. No lo entiendo, le tembló la voz. ¿Por qué? Le queríamos como a un hijo. La casa se va a vender para urbanizarla. La parcela era muy atractiva para los inversores. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Fuera de la ventana, el viento agitaba los rosales. En algún lugar sonaba un viejo reloj. Ahora Valerie sabía por qué sus padres no tenían uno. ¿Para qué llevar la cuenta del tiempo cuando estás contando los últimos días en tu propia casa? ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó su madre en voz baja. Para empezar, dejar de hacer las maletas. Encontraré la manera de arreglar las cosas. ¿Pero cómo? Tiene documentos, firmas. Confía en mí. Dígame todo con detalle. ¿Cuándo llegó? ¿Qué dijo? ¿Qué papeles mostró? Pasaron las 2 horas siguientes reconstruyendo la cronología de los hechos. Valerie anotó todos los detalles. Fechas, nombres, palabras. Poco a poco se fue formando la imagen de una estafa planeada a sangre fría. Perdónanos, cariño, la miró ansiosa su madre. No queríamos arruinar tu matrimonio. No habéis arruinado nada, mamá. Ted lo arruinó cuando decidió que podía engañar a mi familia. Cuando Valerie se marchó, abrazó a sus padres con fuerza, como si intentara protegerlos de todos los problemas a la vez. Su padre salió para acompañarla al coche. ¿Qué estás tramando? Es mejor que aún no lo sepas. Vive como hasta ahora. No demuestres que nada ha cambiado. Ten cuidado, le dijo en voz baja. No sabemos de lo que es capaz, pero ahora sabemos de lo que soy capaz. De camino a casa, Valerie se detuvo junto a un viejo conocido suyo, un abogado especializado en transacciones inmobiliarias. Parecía que había llegado el momento de buscar ayuda profesional. Después de todo, Ted no era el único abogado de la ciudad que sabía manejar el papeleo. El bufete de abogados Baker y Asociados estaba situado en un viejo edificio de ladrillo en el centro de negocios. Alan Baker era amigo del padre de Valerie desde que iban al instituto, aunque hacía tiempo que sus caminos se habían separado. Uno se había hecho mecánico y el otro se había decantado por la abogacía. Alan asistió a la boda de Valerie como amigo de la familia, y fue él quien le dijo en voz baja a su padre: «Vigila a ese tipo, Will. Hay algo en él que resulta sospechoso». La secretaria hizo pasar a Valerie a un amplio despacho donde Alan estudiaba unos papeles. No había cambiado mucho en 20 años. Los mismos ojos grises y astutos, la barba gris bien recortada y unas gafas anticuadas de montura fina. Valerie Kingsley se levantó para recibirme. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está William? No muy bien, Alan. Por eso estoy aquí. Sacó una carpeta de papeles y los extendió sobre la mesa. Alan examinó detenidamente cada papel, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Así que tu marido ha decidido hacerse cargo del negocio familiar», murmuró, «aunque yo no lo llamaría así. ¿Tú qué crees? No es un plan nuevo. Utilizan la confianza de la gente cercana, intimidan con problemas inexistentes, se apresuran con la firma de documentos. Pero la ejecución…» sacudió la cabeza. «Tengo que reconocer que todo está perfectamente ejecutado». Valerie habló de Marjorie, de Inversiones Randall, de los planes para vender el solar a promotores inmobiliarios. Alan escuchaba, golpeando la mesa con el lápiz. ¿Qué se puede hacer? Desafiar el trato, se quitó las gafas y las limpió. Demostrar que tus padres firmaron los documentos bajo coacción, siendo engañados sobre la esencia del contrato.
¿Cuánto tiempo llevará? Meses si vamos por la vía oficial. Tu marido probablemente se resistirá. Está bien relacionado en los círculos legales. Valerie miró por la ventana donde la oficina de McCormick Plaza estaba a un par de manzanas. Ted debía de estar allí ahora, sonriendo a los clientes, haciendo planes con Marjorie. No, sacudió la cabeza. La forma oficial no funciona. Necesitamos algo más rápido. Hay otra opción. Alan bajó la voz. Pero requeriría cierta flexibilidad en sus métodos. Pasó la hora siguiente explicando su plan. Valerie escuchaba y de vez en cuando daba detalles. El plan era arriesgado, al borde de la ley, pero totalmente factible. ¿Se da cuenta de que podría acabar arruinando la carrera de su marido? Eligió este camino cuando decidió engañar a mis padres. Alan se reclinó en su silla, mirándola con un nuevo interés. Sabes, siempre pensé que eras una chica simpática que hacía pasteles, pero resultaste ser algo totalmente distinto. La gente cambia cuando tiene que proteger a su familia. Sacó de la caja fuerte una carpeta con algunos documentos. Aquí hay información sobre casos como este. Léela, piénsalo. Es una decisión informada. Ya está tomada, Alan. Cuando estaba a punto de irse, él preguntó, ¿qué pasa con esta mujer, Marjorie? Ella es parte del problema. Entonces ella será parte de la solución. En el aparcamiento, Valerie subió a su coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. El plan de Alan era bueno, pero requería una cuidadosa preparación. Había que reunir información, encontrar a las personas adecuadas, calcularlo todo. Su teléfono zumbó, un mensaje de Ted. Volveré mañana por la noche. Te echo de menos. Se lo imaginó tecleando esas palabras, sentado junto a Marjorie en algún restaurante caro. En la guantera estaba el pendrive que Alan le había dado. Contenía documentos de muestra, instrucciones, contactos de las personas adecuadas. El primer paso estaba dado. Ahora había que actuar con rapidez y precisión, sin dejar ninguna posibilidad de represalia. Valerie arrancó el coche. El espejo retrovisor reflejó el cartel de McCormick Plaza. Aquella empresa pronto tendría un nuevo propietario. Y Ted tenía nuevas prioridades, mucho más importantes que un romance con una bella agente inmobiliaria. En la pequeña sala de conferencias del McCormick Plaza, Valerie estaba sentada a una larga mesa, mirando las caras confusas de Ted y Marjorie. Estaban claramente sorprendidos por la invitación formal a la reunión, enviada a través de la secretaria de Alan Baker. Les sorprendió aún más la presencia del propio Alan, que estaba extendiendo tranquilamente los papeles que tenía delante. Ted intentó mantener su compostura profesional, pero la corbata le apretaba demasiado. Marjorie estaba impecable con su traje gris claro, pero sus dedos apretaban con demasiada fuerza la carpeta. Valerie, ¿puedes explicarme qué está pasando? Ted intentó sonreír. ¿Por qué tan formal? He estado estudiando los papeles de la casa de mis padres, dijo ella con suavidad, como si estuviera hablando del tiempo. Una lectura muy interesante, sobre todo la parte sobre las inversiones Randall. Marjorie se estremeció, pero permaneció en silencio. Ted tosió. Cariño, es solo un negocio, una medida temporal para ayudar a tus padres con... ¿problemas hipotecarios que no existen? Valerie le acercó el extracto bancario. ¿O la inminente venta del solar? Se hizo el silencio en la habitación. Alan observaba en silencio, golpeando la mesa con el lápiz. Siento que hayas tenido que enterarte así, dijo Marjorie, dando un paso adelante. Pero los negocios son los negocios, no es nada personal. ¿Nada personal? Valerie la miró a los ojos. ¿Tener una aventura con mi marido también es negocio? Ted se puso pálido. Mira, puedo explicarlo todo. Ya no. No estoy aquí para explicaciones. Sacó una carpeta con los documentos que Alan había preparado. Aquí está la declaración a la Fiscalía sobre el fraude inmobiliario. Aquí están los resultados de las auditorías financieras de McCormick Plaza de los 3 últimos años.
Y aquí hay unos documentos muy interesantes sobre las transacciones anteriores de la señorita Randall en otros estados. Marjorie se enderezó bruscamente. ¿Son amenazas? Son hechos. Tienes que elegir. O la casa vuelve a manos de mis padres, se cancelan todos los documentos y fingimos que no ha pasado nada. ¿O no? Ted la miró como si la viera por primera vez. O ese papeleo llega mañana a la mesa del fiscal, y entonces tendremos que explicar no solo la historia de la casa, sino todas las demás, transacciones cuestionables. Marjorie tamborileó con los dedos sobre la mesa. Estás mintiendo. No hay transacciones turbias. ¿En serio? Valerie abrió su portátil. Mostramos la presentación. Empecemos con Phoenix, hace 2 años. Un patrón muy similar, por cierto. Ted y Marjorie se miraron. Algo había cambiado en sus miradas, una tensión, una desconfianza mutua. ¿Cuánto tiempo tenemos para pensarlo?, preguntó Ted. Hasta mañana por la mañana. A las 9 espero los documentos sobre la devolución de la casa a mis padres. Si no están, a las 10 todos los expedientes van al fiscal. Se levantó, recogiendo los papeles. Alan también se levantó, todavía observando en silencio la situación. Una cosa más. Valerie se detuvo en la puerta. No tienes que preparar la demanda de divorcio. Ya está presentada. Al salir de la sala de conferencias, oyó que Marjorie le decía algo bruscamente a Ted. Él contestó en voz baja como justificándose. Sus voces se hicieron cada vez más tensas. En el ascensor, Alan rompió por fin el silencio. ¿Sabes? Ni siquiera hemos utilizado la mitad de los materiales que hemos reunido. No nos hacía falta. Ellos mismos destruirán lo que han construido. Por la noche, sentada en la pastelería, Valerie repasó viejas fotografías. Aquí estaba con Ted en su graduación de la Facultad de Derecho. La boda, la inauguración de la casa, tantos recuerdos juntos, y todos parecían falsos ahora, como los documentos falsificados de su caja fuerte. El teléfono zumbó, un mensaje de Ted. El papeleo estará listo por la mañana. Seguido de otro. Lo siento, por todo. No contestó. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Louise estaba arreglando los productos recién horneados, tarareando algo para sí misma. Olía a vainilla y canela, olores sencillos y honestos. Mañana tendría que pasar por casa de sus padres, abrazarlos, decirles que se había acabado, y volver a empezar la vida, sin mentiras, sin traiciones, sin sonrisas falsas en la mesa familiar. A la mañana siguiente de la reunión en la sala de conferencias del McCormick Plaza, el teléfono de Valerie sonó inusualmente temprano. El nombre de Robert Pierce, socio principal del bufete de Ted, apareció en la pantalla. SRA. McCormick, buenos días. Le pido disculpas por llamar tan temprano, pero tenemos que hablar. 1 hora más tarde, Valerie entró en el despacho de Robert, una amplia habitación con vistas al río. Detrás del enorme escritorio se sentaban 3 hombres. El propio Robert, un hombre con sobrepeso de unos 60 años, James Foster, el director financiero de la empresa, y Sally Warren, la abogada general. Siéntate, Robert señaló una silla. Estamos al corriente de la situación de la casa de tus padres y tenemos información que puede ser de su interés. Sally sacó una abultada carpeta. Llevamos 6 meses realizando una auditoría interna. El caso es que algunas operaciones de la empresa estaban planteando preguntas. ¿Qué tipo de operaciones? Valerie miró atentamente a sus interlocutores. Operaciones inmobiliarias. James abrió su portátil. En concreto, las realizadas a través de Inversiones Randall. La historia de tus padres no es la única. Pasaron la hora siguiente mostrando a Valerie documentos, gráficos, extractos de cuentas. El esquema era más grande de lo que ella pensaba. Ted y Marjorie estaban usando la reputación de McCormick Plaza para negocios inmobiliarios dudosos. ¿Por qué compartes esta información conmigo? Porque necesitamos tu ayuda.
Robert cruzó las manos sobre la mesa. Si esto sale a la luz, la empresa sufrirá. Podríamos perder clientes, reputación, licencias. ¿Y qué quieres tú? Sabemos que tienes material sobre Ted y Marjorie, dijo Sally con calma y profesionalidad. Sugerimos que unamos fuerzas. Tú recuperas la casa de tus padres y nosotros tenemos la oportunidad de resolver tranquilamente el problema dentro de la empresa, añadió James. Tenemos un plan. Ted seguirá siendo el propietario de la empresa solo nominalmente. La verdadera gestión pasará a la junta de socios. La señorita Randall se verá obligada a cerrar sus operaciones en nuestro estado. Valerie estudió sus rostros, cansados, preocupados, pero decididos. Estos hombres habían pasado años construyendo la reputación de la empresa que Ted casi había destruido por sus estafas. ¿Qué necesitan exactamente de mí? Para empezar, los archivos de los casos de tus padres. Sally le entregó un pendrive. A cambio, obtendrás todo lo que encontramos en la auditoría. Juntos, es un cuadro completo. ¿Y después? Después tendremos una reunión del consejo. Robert se levantó y se dirigió a la ventana. Ted tendrá que elegir entre un traspaso voluntario de la dirección o un escándalo público con inevitables consecuencias legales. Valerie se lo pensó un momento. La propuesta era inesperada, pero lógica. Los socios querían salvar la empresa. Ella quería proteger a sus padres. Sus intereses estaban alineados. De acuerdo, sacó su pendrive. Pero tengo condiciones. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles. Sally escribió todas las cláusulas, modificando de vez en cuando la redacción. James comprobaba cifras y fechas. Robert observaba en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Una última cosa, Valerie miró a la multitud. ¿Qué pasará con los empleados de la empresa? No habrá despidos masivos, le aseguró Robert. Forma parte de nuestro plan. Mantener el equipo unido, minimizar las pérdidas. Una vez acordados todos los detalles, Sally le tendió la mano. Hace tiempo que sospechaba que había algo raro en estos acuerdos, pero no había pruebas suficientes. Ahora las hay. Valerie le estrechó la mano. Al salir de la oficina, se topó con la señora Peabody. La anciana secretaria le dirigió una mirada comprensiva. Me alegro de que hayas encontrado aliados, querida. A veces la verdad necesita ayudantes. Valerie asintió. En su bolso había un pendrive con los nuevos materiales. Ahora tenía muchos más ases en la manga. Había una reunión de la junta por delante, donde Ted tendría que tomar algunas decisiones difíciles, pero ahora tenía que pasar por casa de sus padres para decirles que su hogar estaba a salvo, y el círculo de apoyo era más amplio de lo que había esperado. Se hizo un gran silencio en la sala de juntas del McCormick Plaza. Ted estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una impresionante pila de documentos delante. Valerie le vio pasar página tras página, resultados de auditorías, extractos de cuentas, copias de contratos. Con cada nueva página, sus hombros se hundían más y más. Robert Pierce tosió suavemente. Creo que el panorama está suficientemente claro. ¿Tienes algo que decir, Ted? En lugar de responder, Ted cogió la jarra de agua. Sus movimientos, normalmente seguros, se volvieron inquietos y el agua se derramó sobre el puño blanco e inmaculado de su camisa. ¿Debo entender correctamente que estos materiales...? Se calló, eligiendo sus palabras. Ya están preparados para presentarlos a la fiscalía, terminó James Foster por él. Si no llegamos a un acuerdo. Ted miró a Valerie por primera vez en toda la reunión. Había una mezcla de sorpresa e incomprensión infantil en su mirada, como si no hubiera creído que la tranquila dueña de la panadería pudiera arrinconarlo. ¿Cuándo empezó?, preguntó Sally Warren. ¿El acuerdo con Randall Investments? Hace más o menos un año. Ted volvió a coger el agua. Marjorie sugirió un plan. Dijo que todas las grandes empresas lo hacen, solo que no lo publicitan. ¿Y decidió empezar por la casa de los padres de su mujer?
La voz de Robert sonaba cansada. Fue un error. Fue un delito, le corrigió Sally. Como todos los demás negocios. Ted se reclinó en la silla, se aflojó la corbata. Su rostro cetrino estaba pálido, con una profunda arruga entre las cejas. ¿Qué queréis? Una confesión completa de todas las transacciones. Robert le deslizó una nueva carpeta. Una entrega voluntaria de la empresa al Consejo de Administración y la devolución de todos los beneficios obtenidos ilegalmente. ¿Y a cambio? No entregaremos los documentos. La empresa sigue funcionando. Usted conserva la propiedad nominal, pero no los derechos de decisión. Valerie observó a su marido, ya casi ex, leer los términos del acuerdo. Le temblaban ligeramente las manos, pero intentaba mantener la compostura. ¿Y Marjorie? La señorita Randall recibirá una oferta por separado, respondió James secamente. Su destino no te concierne. Ted asintió lentamente. Sacó un bolígrafo y dudó un segundo. Me gustaría hablar con Valerie, a solas. Los miembros del consejo se miraron entre sí. Robert miró interrogativamente a Valerie y ella asintió. Se hizo el silencio en la sala cuando todos se marcharon. No quería que las cosas acabaran así, dijo Ted al fin. Pero así fue. Sabes, te quería de verdad, al principio. ¿Y después? Después. Se rió amargamente. Luego hubo ambición, el deseo de más. Marjorie le había demostrado lo fácil que era conseguir todo lo que uno quería. Valerie lo miró. El hombre apuesto y exitoso que una vez había amado. Ahora parecía más pequeño, como un globo desinflado. ¿Están listas las escrituras de la casa de tus padres? Sí. Sacó una carpeta de su maletín. Está todo listo tal como estaba. Bien. Ella se levantó, preparándose para salir. Se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera te das cuenta de lo que has hecho. Para ti, es solo un trato que salió mal. ¿Y para ti? Para mí, fue el fin de todo en lo que creía. En ti, en nosotros, en la familia. Ted cogió en silencio un bolígrafo y empezó a firmar los documentos, uno a uno, metódica y cuidadosamente, como siempre hacía. Ya no le temblaba la mano. Después de todo, era un profesional, incluso ahora, firmando la rendición. Cuando Valerie salió, Robert esperaba en el pasillo. ¿Va todo bien? Sí, está firmando. En la recepción, la SRA. Peabody fingía estar ocupada con papeles, pero tenía los ojos enrojecidos. Ted no solo era su jefe, también era el padrino de su nieta. Valerie salió. El Mercedes negro de Marjorie estaba aparcado en la puerta principal del edificio, vacío. Al parecer ya había recibido su oferta por separado de la junta directiva. La historia estaba llegando a su fin, no bonito, pero inevitable. La devolución de las escrituras de la casa fue mundana, casi formal. En el pequeño despacho del notario, Valerie y sus padres repasaron cada página, comprobando firmas y sellos. El anciano notario, el señor Green, certificaba los papeles sin prisas, ajustándose de vez en cuando sus anticuadas gafas. El despacho olía a polvo y papel viejo. Al otro lado de la ventana, una ligera llovizna se deslizaba por el cristal, difuminando el contorno de la ciudad. Eleanor agarró con fuerza la mano de su marido mientras firmaba los papeles. William parecía rejuvenecido, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Ya está. El señor Green dejó a un lado el último documento. La casa volvía a estar oficialmente en posesión de la familia Kingsley. El padre condujo el coche en silencio de camino a casa, mirando solo de vez en cuando a su hija por el retrovisor. Su madre sollozaba suavemente, apretando contra su pecho una carpeta de archivos. Esa misma mañana, en otro despacho, con la abogada de familia Helen Bright, Valerie estaba firmando una demanda de divorcio. Helen, una enérgica mujer de mediana edad, le explicó metódicamente el procedimiento.
Dadas las circunstancias y las pruebas reunidas, el proceso debería ir rápido. Ted ya había aceptado todas las condiciones. La casa, comprada durante el matrimonio, era para Valerie, una indemnización por daños morales, como habían formulado los abogados. No dividieron el negocio, la confitería quedó para ella, McCormick Plaza, con poderes reducidos, para él. Valerie hojeó los documentos, notando la familiar letra de Ted en los lugares donde ya había firmado. Antes le había encantado su trazo descuidado y volador. Ahora cada firma era un recordatorio de traición. ¿Y las cuentas conjuntas?, preguntó. Ya están congeladas. Se dividirán según lo acordado después del divorcio. Luis la recibió en la pastelería con su calma habitual. Comentó en voz baja mientras arreglaba los pasteles recién hechos. «Sabes, chica, a veces el final es el principio de algo mejor». Aquella tarde, Valerie estaba ordenando las cosas de su casa y la de Tad. La ropa de él aún ocupaba la mitad del armario, camisas, trajes y corbatas perfectamente planchados. Las metió metódicamente en cajas. Un servicio de mensajería vendría mañana a recoger las cosas a la dirección que Ted había enviado. En un cajón del escritorio encontró su primera fotografía juntos, jóvenes y felices, con el edificio de la Facultad de Derecho como telón de fondo. Valerie se quedó mirándola largo rato y luego la guardó en una caja separada para cosas que no sabía si conservar o tirar. Sonó el teléfono. Un mensaje de Marjorie. Sorprendentemente, no contenía amenazas ni acusaciones. «Me voy de la ciudad. Espero que encuentres la fuerza para perdonar. No a él, a ti misma, por no haber visto lo obvio antes». Valerie no respondió. En su lugar, marcó el número de sus padres. «Papá, ¿recuerdas cuando dijiste que el techo tenía goteras?» «Sí, hay un poco. Enviaré un equipo de reparación mañana. Es hora de ponerse serios con la casa». Hubo una pausa en el teléfono. Luego mi padre dijo en voz baja: «Gracias, cariño, por todo». Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Valerie tramitaba documentos, se reunía con abogados, trabajaba en una pastelería. La vida se acomodaba poco a poco. Ted no apareció más. Aparentemente, decidió que sería mejor para todos. Robert Pierce envió una carta oficial. El Consejo de Administración se hizo cargo de la empresa. Todas las transacciones dudosas fueron canceladas. En una postdata añadió a mano: «Has demostrado ser más fuerte de lo que nadie pensaba». Por las tardes, Valerie se sentaba en el jardín de la casa de sus padres, escuchando el golpeteo de los martillos en el tejado. Los obreros prometieron terminar las reparaciones en una semana. Su madre volvía a hornear los fines de semana y su padre cuidaba los rosales. La vida volvía a la normalidad, pero todos sabían que nunca volverían a ser los mismos. En el buzón, Valerie encontró una tarjeta de la señora Peabody. «A veces necesitamos perder algo valioso para encontrar fuerzas que no sabíamos que teníamos. Aguanta, querida». Puso la tarjeta en la misma caja donde había estado su primera foto con Tad. Algún día desarmaría esa caja, pero no hoy. Hoy tenía que seguir adelante con su vida sin tener en cuenta el pasado ni temer el futuro. El juzgado estaba inusualmente tranquilo para ser un día laborable. Valerie estaba sentada en un largo banco de madera, mirándose los zapatos y esperando a que la llamaran a la sala. Helen Bright estaba sentada a su lado con una carpeta de documentos de cuero que no había cambiado. Ted apareció exactamente a la hora acordada. Traje impecable, corte de pelo fresco, solo que había una nueva y desconocida fatalidad en sus ojos. Le acompañaba un joven abogado de McCormick Plaza, al que Valerie no conocía. Solo se habían visto 2 veces en el último mes, en la firma de los documentos preliminares y en la notaría. Cada vez Ted parecía querer decir algo, pero cambiaba de opinión en el último momento. La vista duró menos de 1 hora. La juez,
una mujer mayor de rostro cansado, revisó metódicamente los documentos, hizo las preguntas de rigor, marcó algo en los papeles. Valerie respondió con calma y seguridad. Ted se limitó a asentir cuando le pidieron su consentimiento. Teniendo en cuenta los materiales presentados y el consentimiento de ambas partes, el tribunal decide disolver el matrimonio. La juez se ajustó las gafas. Los bienes se dividirán según los acuerdos alcanzados. En el pasillo, Helen estrechó la mano de su colega, discutiendo algo con él en voz baja. Valerie y Ted se quedaron solos por primera vez en semanas. «Has adelgazado», dijo él con torpeza. «Y pareces cansada». «Sí, es mucho trabajo. La junta directiva es exigente». Hablaron un momento. Lloviznaba fuera de la ventana, igual que el día de su boda, 6 años atrás. «¿Sabes?» Ted se pasó la mano por el pelo. «A menudo me pregunto cuándo fue exactamente cuando todo se torció. Quizá cuando decidiste que el dinero era más importante que la honestidad». «Supongo», sonrió con tristeza. «Marjorie se ha ido a California. Va a abrir una nueva agencia inmobiliaria allí. No es asunto mío». Helen volvió con el último papeleo. «Solo necesito algunas firmas más. Entonces podrás obtener el certificado de divorcio». Se inclinaron sobre los papeles. Valerie se sorprendió pensando que la letra de Ted había cambiado, más abrupta, más angulosa. ¿O es que nunca se había dado cuenta? «Por cierto», sacó un sobre de su maletín. «Aquí están las llaves de la caja de seguridad del banco. En ella están las fotos de nuestra boda y las joyas de tu abuela. Creo que deberías quedártelas». Valerie asintió y guardó el sobre en el bolso. Algún día ordenaría estas cosas, pero no ahora. Al salir del juzgado se cruzaron con una joven pareja que, obviamente, venía a solicitar el matrimonio. La joven sonreía feliz, apretando contra su pecho un ramo de rosas blancas. Ted y Valerie desviaron simultáneamente la mirada. «Bueno», le tendió la mano, «buena suerte. Y siento todo lo ocurrido. Adiós, Ted». Ella le vio entrar en el coche. Ya no era un Bentley, sino un Lexus más modesto. La junta directiva sí que era exigente. Helen le tocó el hombro. «Vamos, te llevaré a casa». «No, gracias, iré andando». La lluvia casi había terminado. Valerie caminó por las calles conocidas, mirando los escaparates. En uno de ellos había vestidos de novia, como el que había elegido hacía 6 años. Es curioso cómo a veces la vida da vueltas. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Luis. «Ha llegado la fruta fresca para la tarta. También ha venido un cliente muy amable y ha pedido pasteles para la fiesta de empresa». Valerie sonrió y contestó: «Voy para allá». Por la tarde ya estaba sacando viejas fotos y joyas de la caja fuerte. Sentada en su silla revisó lentamente las imágenes. Aquí estaban Ted y ella bailando su primer baile. Aquí estaban cortando una tarta de boda. Ella aún no tenía su propia pastelería. Aquí están posando con los padres de ella delante de su casa. Las fotos fueron a parar a la misma caja donde ya reposaban otros recuerdos. Y decidió regalar las joyas de su abuela a su madre, que se quedaran donde debían estar. Por la mañana, el sobre oficial, el certificado de divorcio, cayó en el buzón. Valerie lo metió en la carpeta sin abrirlo siquiera. Ahora era solo papel, una formalidad, el último punto de una historia que había terminado mucho antes de la fecha del juicio. La pastelería olía a vainilla y canela. Luis estaba trabajando en un nuevo pastel, tarareando algo para sí misma. La vida continuaba, con nuevos pedidos, reuniones, planes, y por primera vez en mucho tiempo, Valerie se sintió verdaderamente libre. La primavera llegó a la ciudad inesperadamente pronto. En el jardín de la casa de sus padres florecieron los primeros tulipanes, de un rojo intenso, las flores favoritas de su madre. William pasaba todo su tiempo libre en el jardín, podando arbustos, preparando parterres para nuevas plantaciones.
Eleanor empezó a recomponer su colección de figuras de porcelana, colocándolas en estanterías en el salón. Valerie visitaba a sus padres todos los fines de semana, ya no por obligación, sino porque realmente quería pasar tiempo con ellos. Desayunaban tranquilamente en el porche, comentaban las noticias y hacían planes para el verano. La pastelería iba bien, el número de pedidos crecía y tenían que contratar a otro ayudante. Michael, un joven pastelero, era un decorador de talento y su trabajo siempre deleitaba a los clientes. Luis disfrutaba compartiendo con él los secretos de un buen merengue. Una mañana, mirando el correo, Valerie encontró una carta de Robert Pierce. Informaba de que el McCormick Plaza había recuperado gradualmente su reputación. Todas las transacciones dudosas habían sido canceladas y los clientes habían regresado. Al final escribió: «Tu ex marido ha cambiado de verdad. Es una pena que hayan tenido que darse estas circunstancias». Valerie dejó la carta a un lado. Las noticias sobre Tad ya no despertaban en ella emociones dolorosas, solo la serena constatación de que todo había terminado bien. Se había enterado de que Tad había comprado un pequeño piso en otra parte de la ciudad y estaba inmerso de lleno en su trabajo, ahora bajo la estricta supervisión de la junta directiva. Marjorie aparecía de vez en cuando en la sección inmobiliaria de los periódicos locales. De hecho, había abierto una agencia en California que se ocupaba de transacciones legales. Al parecer, la historia del McCormick Plaza fue una buena lección para ella. Ya no quedaban cajas de cosas en casa de sus padres. Su padre había arreglado por fin el viejo reloj y volvía a dar las campanadas en el salón. Su madre había colocado sus chucherías favoritas en su sitio y había iniciado la nueva tradición de reunir a los vecinos para tomar el té los domingos. Valerie vendió su casa y la de Ted. En sus paredes se guardaban demasiados recuerdos. Compró un pequeño piso más cerca del centro, con una cocina espaciosa y un balcón, donde puso una mecedora. Por las tardes se sentaba allí con una taza de té, observando la vida de la ciudad. Un día, mientras ordenaba cosas viejas, se encontró con la misma caja de fotos y documentos. Algunas de las fotos fueron a parar a la basura, otras a un álbum. Seguía siendo parte de su vida, aunque complicada. Las joyas de su abuela estaban ahora en posesión de su madre. Eleanor llevaba a veces los broches antiguos a las meriendas de los domingos y le sentaban muy bien a su pelo canoso. En el jardín, su padre había plantado nuevos rosales, blancos, rosas y rojos. Decía que cada color tenía su propio significado, pero lo más importante era que todos crecían juntos, creando una maravillosa armonía. La tienda de golosinas creció poco a poco. Valerie alquiló un local vecino y montó allí una acogedora cafetería. Luis tomó al joven Michael bajo su tutela y le enseñó no solo a hornear, sino también a entender a la gente, una cualidad importante para trabajar con clientes. Los viejos clientes volvieron y aparecieron otros nuevos: tartas de boda, fiestas infantiles, encargos de empresas. La vida iba viento en popa. Valerie se dio cuenta de que sonreía más a menudo, tomaba decisiones con más facilidad y miraba al futuro con más confianza. De vez en cuando se encontraba con conocidos que le preguntaban por Ted. Ella respondía con calma y brevemente. Estaban divorciados, él estaba ocupado trabajando, cada uno tenía su vida. Los cotilleos no le interesaban. De vez en cuando llegaban al buzón cartas dirigidas a la SRE, McCormick. Ella las devolvía marcadas con destinatario cambiado de nombre. Ahora volvía a ser Valerie Kingsley, y ese nombre sonaba bien. Sus padres volvieron poco a poco a su vida normal. Su padre se dedicó a la apicultura, un viejo sueño que nunca antes había perseguido. Su madre se matriculó en cursos de informática, decidida a dominar las tecnologías modernas. Por las tardes se reunían a menudo. Valerie traía productos recién horneados, mi padre servía té, mi madre sacaba álbumes de fotos. Hablaban del futuro, hacían planes, soñaban,
y todos comprendían que lo que no les rompía les hacía más fuertes. En el jardín florecían tulipanes de un rojo intenso, símbolo de una nueva vida. Valerie los miró y pensó que a veces el final es realmente el principio de algo mejor. Solo hay que encontrar la fuerza para dejar atrás el pasado y seguir adelante.